Hola familia, ¿cómo están? Espero se la estén pasando muy bien. Una vez más, con mi amigo Ernie Aguirre. Un gusto. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. ¿Listo? Sí, después de un buen cafecito, listísimo. ¿Le podemos seguir? Ya podemos seguir. Oye, pues traemos pendiente, ¿no? Creo que hemos terminado, ¿no? Creo que todavía hay muchas dudas con respecto al tema de la religión. ¿Cómo es si le Le seguimos? seguimos, claro que sí. ¿Te late? Me late chocolate. La religión. Vamos a seguir hablando sobre la religión y las denominaciones. ¿Le damos? Le damos. Amigo, a ver, vamos a ver. Vamos a ver ese asunto. Ya vimos que, o sea, ya vimos que la religión, lo que significa, ¿no? Ajá. Sí, ahí la gente tiene dudas sobre esto, les recomendamos ver esta serie desde el principio, ¿no? Sí, sí, Que, completamente. que ha, por lo menos para nosotros ha sido muy interesante, ¿no? Sí. Vimos el origen del concepto, o sea, el concepto de la religión, y luego Ujú. vimos un poquito de historia, ¿no? Sobre Sí. cómo nos llegó a nosotros la religión. Y hoy creo que sería interesante ver, ¿no? Ya de alguna manera lo definimos, ¿no? Como Ujú. la religión. O sea, dentro del cristianismo existen muchas denominaciones, ¿no? Sí. Y hablábamos de estas denominaciones como si fuera el apellido. Tengo un Ujú. amigo que dice, se me hizo muy interesante lo que me dice uno de mis mentores, me dice que la denominación, el nombre que tiene la denominación es el punto de la revelación donde Ujú. terminó. O Mm. sea, el punto de la revelación que obtuvo, ¿no? Sí. Donde se detuvo. Y a mí se me hace interesante, porque distintas religiones, pudiéramos hablar el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, el hinduismo, pero Ujú. dentro del cristianismo tenemos muchos segmentos, muchas formas de practicar Ujú. y eso es lo que hoy podemos abordar. ¿Qué te parece? Sí, me parece perfecto. Y creo que va muy de la mano con lo que hablamos en el último capítulo, que si recuerdas decía yo un poco que el cristianismo, el protestantismo que vivimos nosotros acá en Latinoamérica, pues en cierta medida es muy católico, ¿no? O sea, tenemos ciertos aspectos muy arraigados, obviamente por la cultura y porque el catolicismo está muy arraigado en nuestro país, principalmente aquí en México y también en Latinoamérica. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque aún la forma de ver las denominaciones la vemos como desde esa perspectiva muy católica. Por ejemplo, casi creyéramos que cada denominación es una secta, ¿verdad? Donde pues es contraria o opuesta completamente a la denominación a la cual cada uno pertenece. Y no lo es así. O sea, la verdad es que las denominaciones en realidad van surgiendo y no es un tema que se da a partir de la reforma y como dices tú en el tema de la revelación de ciertos aspectos, ¿no? Sino que en realidad podemos ver tintes denominacionales desde el inicio de la iglesia. Entonces creo que es algo que ha estado ahí siempre y que vale la pena abordar y saber que como creyentes, como cristianos protestantes, pues en realidad una denominación no necesariamente es otra religión. Que claro, estamos de acuerdo que las denominaciones, algunas han terminado siendo sectas, ¿va? Que quizá también valdría la pena después ver cuál es la diferencia entre una denominación y una Eso te iba a secta. decir, o sea, Ajá. ¿cómo distingues o cómo defines una Ujú. denominación respecto Ajá. a otra religión o otra secta? Sí, claro. Bueno, la denominación básicamente son los aspectos que caracterizan a cada grupo, en este caso, de que estamos hablando, cristiano, ¿no? Por ejemplo, una religión, pues, como tú bien lo mencionaste, podemos hablar del judaísmo, del hinduismo, de los musulmanes, del islam, incluso los maometanos, los Krishna, ¿no? O sea, son religiones que tienen su estructura
fundamentada, cada uno tiene sus argumentos. Sin embargo, me parece que en el caso del cristianismo, las diferentes visiones de la interpretación bíblica nos dan pie y nos dan lugar a que surjan estas, valga la redundancia, estas denominaciones. Para mí, en lo personal, una denominación es un enfoque del texto bíblico o de la tradición cristiana, donde se resaltan ciertos aspectos y se les dan un valor prioritario, ¿no? Por ejemplo, Ok. para el pentecostal, para el carismático, pues es sumamente importante el tema de la llenura del Espíritu Santo, el tema de los dones extraordinarios siguen vigentes, en algunos todavía un poco más ortodoxos, la evidencia de la llenura del Espíritu Santo en hablar nuevas lenguas, o en el caso pues de otras denominaciones como los bautistas, que les empezaron a llamar así por el hecho de bautizar personas, ¿no? Los bautizadores le decían inicialmente. Otra denominación, por ejemplo, los luteranos, que básicamente el luterano es muy católico, por ejemplo, ¿no? Es un católico no romano nada más, ¿no? Exactamente, ¿no? Alemán. Exactamente, igual los anglicanos. Ujú. Pero son como visiones del cristianismo, expresiones, si podemos decirlo así, del cristianismo, pero que en su base fundamental Jesús sigue siendo el Señor. Ok, entonces vamos a pensar que todas las denominaciones son ecuménicas, en el sentido de que tienen en común Ujú, aspectos que las definen como cristianas, ¿no? es correcto. O sea, y me decías fuera de cámara que había aspectos que eran como esenciales para que fueran consideradas como parte del Ujú. cristianismo, ¿no? Sí, sí, o sea, definitivamente hay lo que se llama como aspectos fundamentales o primarios y los aspectos secundarios, ¿no? Por ejemplo, en un tema un poco más tangible, ¿no? Ahora que está la guerra de Israel y Siria, ¿no? Algunos dicen, no, es una señal del fin del mundo, hay quienes dicen, no, no puede ser porque no cumple ciertos requisitos de la profecía bíblica. Entonces, a pesar de que tengan esas posturas diferentes, ambas personas pueden sostener digamos, como una confraternidad en el hecho de saberse hermanos por haber sido redimidos por Jesús, por la obra de Cristo y ser reconciliados con el Padre. Ujú. Eso creo que es como fundamental. O sea, pasa puedo poner aquí como un ejemplo de una secta, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos, por ejemplo, aunque en las estadísticas se los ponen como cristianos, porque la estructura sale de una iglesia cristiana, ¿no? Sean adventistas básicamente. Entonces, pero ellos en rigor de verdad no pueden ser cristianos porque para ellos Jesús no es Dios. Sí, o sea, no está Ujú. centrada, o sea, el aspecto de la deidad de Jesús Ajá, no se cumple, digámoslo así, es correcto. como el caso de los mormones. Exactamente. Entonces, ahí, por ejemplo, si nos juntáramos con ellos, más bien sería un sincretismo, Ujú, porque la base fundamental del cristianismo es Jesús, pues es Dios hecho hombre ujú. y muriendo por nuestros pecados, resucitando, estando vivo y dejando a su Espíritu Santo. Oye, ¿hay alguna relación entre la salvación, o sea, las distintas denominaciones del cristianismo, hay diferencias, difieren en el, digamos, sistema de salvación o ahí también hay coincidencia? No, también hay disonancia en el tema de la salvación. Eh, hablando en términos teológicos, como decíamos afuera cámara, que sacamos las domingueras, Las domingueras. no, en lo que respecta a la soteriología, ¿La qué? soteriología, Ay, carajo. Esa palabra me suena es- zoológico. ándale, o a personas solteras, ¿no? Algo Como así. personas solteras. El estudio de los solteros, Ah, no, ajá. soteriología, soteros es salvación. Pues obviamente hay dos grandes ramas dentro del protestantismo, ¿no? Calvinistas y arminianos, básicamente, para ser muy breves, ¿se pierde o no se pierde? ¿No? Cada uno tiene sus argumentos y ahí La está eterna discusión, ¿no? la eterna discusión. Sin embargo, no deja de ser un aspecto secundario. ¿Por qué? Porque
siendo muy honestos, a veces se hace como esta falacia, ¿no? Del hombre de paja contra los calvinistas, No, donde dicen, no, pues entonces yo hago lo que quiera, que al cabo eso es salvo. No, de hecho, el calvinista lo que dice es que si alguien hace lo que quiere, en realidad nunca ha sido salvo, exactamente. ¿no? Entonces, el arminiano es como que, bueno, voy a cuidar como dice Pablo, ¿verdad? Una salvación tan grande con temor y temblor, Sí. asumiendo que se puede perder. Mira, yo fíjate, digo, desde mi posición pues como laico, no sé si laico sea la palabra, pero Ujú. pues no, desde mi lado del púlpito, digamos, Ajá. hay una porción en la Biblia que dice que Dios no puede ser burlado. Ujú. Y creo que con esa, Sí, con ese argumento matas sí, cualquier intención oculta, ¿no? Yo creo exactamente. que es como la persona esa que dice que si se cae el avión, pues ya muy cerquita del piso, pues ya nomás le brincas y ya con eso, ¿no? Ajá. O sea, no, creo que es un tema hasta cierto punto infantil, ¿no? Sí, claro. El pensar, bueno, si esto es así, pues entonces yo haré, o sea, creo que ese argumento Ujú. es infantil. Sí, y obviamente por eso hago la alusión al hombre de paja, ¿no? Porque es algo ridículo para poder atacar Claro. ese argumento así. Pero sí, o sea, de todos modos, en mi punto de vista, es muy personal, no deja de ser un aspecto secundario, Sí. porque, Es interesante, desde la perspectiva ajá, teológica o desde las distintas teologías, es ajá, un aspecto secundario. hay una cosa que se llama el quehacer teológico, que se Ujú. supone que es lo que hacemos cada persona. No hay nadie que no practique la teología, Mm. porque al acercarte al texto bíblico vas a estudiarlo, a aprender. Desarrollas una corriente. O Ujú. sea, muchas veces, por ejemplo, en mi caso, no Sí, estoy familiarizado con las distintas teologías, pero seguramente hay aspectos de las distintas teologías que pudieran explicar y sí, yo pudiera estar o sea, de acuerdo o congruente a alguna de esas. exactamente. Y pasa, por ejemplo, como hacemos a veces de broma, ¿no? Que a veces me preguntan, ¿qué denominación eres? Y a veces me van a decirle denominación de origen, como el tequila, ¿no? Pero, Pues soy de pero Jalisco, yo soy de como Jalisco, tequila, ¿no? exactamente. Pero a veces también a manera de broma les digo, soy bapticostal, ¿no? Es un, No es un concepto mío, pero lo leí en un libro del pastor Robert Barriger que me daba mucha risa porque decía, los bautistas son buenos haciendo estructuras, ujú, pero no saben prender el fuego. ujú. Y los pentecostales son buenos para prender el fuego, pero queman toda la casa porque no tienen estructura. Le hace Entonces falta la se chimenea. ocupa el fuego y se ocupa la estructura. Claro, Entonces, por lo que dices, ¿no? Seguramente muchos de los que nos están viendo nos identificamos con ciertos aspectos de claro. algunas denominaciones. Y yo pienso que es difícil, o sea, desde mi posición te digo que es difícil decir que estás 100% de acuerdo con una Ujú, posición teológica o con una doctrina, ujú. porque entonces eso te lleva digamos que al campo, al área del fanatismo, ¿no? O Ajá, sea, y del sectarismo. y sí, o sea, de una manera, si tú, sentido, todo mundo tenemos un cerebro y nuestras Ujú, ideas podemos estar equivocados o en lo cierto, ujú. pero la realidad es que esas distintas experiencias y esas distintas ópticas hacen que en algún punto no estés de acuerdo con algo, Sí, ¿no? No claro. te suene. Y bueno, normalmente no se dice, ¿no? O sea, normalmente eres parte de una iglesia, no dices, no, yo no estoy de acuerdo Sí. con esto, no estoy de acuerdo con aquello, o no entiendo, porque también puede Ujú. pasar, o sea, Sí, no también puedo muy estar de válido. acuerdo con algo que en lo que no entiendo, pero creo que te puedo decir que 9 de cada 10 creyentes, Ujú, 9.8 de cada 10 creyentes, hay aspectos en los que no se ujú. está de acuerdo, y pienso que si se estuviera de acuerdo completamente, pues entonces entraríamos a lo mejor, te digo, a la casilla del fanatismo, ¿no? Que creo que Sí, también es claro. algo, otro aspecto peligroso, digamos, de la... Muy peligroso, muy peligroso. Pero sí, en este aspecto de las denominaciones hay que ser muy claros. Y hay evidencia, por ejemplo, si me permites el ejemplo, creo que las denominaciones están desde el inicio de la iglesia. Desde O- antes, tal vez, ¿no? muy probablemente con el tema de los judíos, En el sí. judaísmo estaban Ajá. Los fariseos, saduceos, los escribas, saduceos. ajá. Que obviamente, volvemos a lo mismo, eran diferentes visiones del texto Así es. sagrado. En el caso del cristianismo, digamos que la primera gran denominación, en mi punto de vista, son las iglesias gentiles, A ¿no? mí eso me hace muy interesante, desde Ujú. que lo comentaste, me Sí, pareció una apreciación fina. porque recordemos que la iglesia comienza judía. De hecho, Jesús dice, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro. Pero después manda a sus discípulos a ser discípulos a todas las naciones.
Y el gran problema fue que dijeron, ¿qué hacemos con los gentiles? Se están convirtiendo. Oye, amigo, que yo tengo con respecto Ajá. a eso una hipótesis, ya te la he platicado un poco, ¿no? Ajá. Cuando hemos platicado de este propósito y de Sí. de esta economía, ¿no? Sistema económico, vamos a decirlo. Sí. Muy bueno. Por eso lo tenemos que tratar En algún punto, ¿no? en algún punto, sí. Y fíjate que cuando surge bueno, y de hecho, ahorita se me viene a la mente, ¿eh? De hecho, digamos que uno de los primeros problemas de la iglesia tuvo que ver con esta parte de, oye, los judíos que son de Israel, pues a sus vidas les dan primero que a los judíos helenistas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, ahí vemos como esas divisiones, pero ya siendo muy estrictos, eh, cuando los gentiles, los no judíos, se comienzan a convertir, que comienzan a creer en Jesús, entonces vemos esas dos visiones, digamos, como esas dos denominaciones, ¿no? Los Ujú. judaizantes y los Es que, gentiles. de alguna manera, al principio de la historia, Ujú. el cristianismo podía ser considerada otra denominación del Judía. judaísmo, Ujú, ¿no? sí. Hasta que de alguna forma se empezaron a convertir los gentiles, ¿no? Que es lo que narra el libro de los Ujú, Hechos, cuando está narrado, está escrito ahí cómo el apóstol Pedro tuvo esta visión y sí. le fue revelado, ¿no? Ujú, Se vio a Cornelio, creo que fue, ¿no? es correcto. Que fue convertido, que recibió el don del Espíritu Santo. Y ahí fue que, de alguna manera, se rompe, para los puristas a lo mejor, Ajá. se rompe el cristianismo como una denominación o una secta Ujú, judía y sí. se convierte en algo que toma por sorpresa al mundo, ¿no? Sí. Sí, y aparte, eh, o sea, este hecho de que los gentiles comienzan a convertir, los separa completamente del judaísmo, porque recuerda que el judaísmo es una religión que no evangeliza. Ujú. O sea, Tú naces judío, eres naces judío. judío O y sea, eres había judío. los prosélitos, ¿no? Exactamente, pero es un caso Muy, muy muy particular. particular. Pero o eres judío o no lo eres. Así es. Entonces, en Y el hasta la caso, fecha, ¿eh? hasta la fecha, en este caso, nosotros como cristianos, nuestra misión es la evangelización. Digo, a grandes Y rasgos, ¿verdad? fíjate, Podemos decir más cosas, pero a claro, y grandes desde esa rasgos. perspectiva, el judaísmo no es una religión, porque uno de los aspectos de la religión es Ujú. su impulso a evangelizar. Ajá. Y en el caso del judaísmo es totalmente o sea, Ujú, lo definiría como como pensamientos centrales, ¿no? ujú. Literalmente como una cultura, Sí. porque ellos no tienen interés ni tienen tampoco ese impulso Ujú. a evangelizar. Digo, la Sí. sabiduría que Dios le dio, ¿no? Le mostró al pueblo judío, cómo Ujú. dio su sabiduría por medio del pueblo judío, es innegable hasta la fecha. Sí, claro. Uno de mis tíos me hizo favor de regalarme un libro, ¿no? El Ujú, que de alguna manera, este libro explicaba o intentaba explicar la, los motivos por los cuales el pueblo judío es tan próspero, ¿no? mm, Es bien interesante porque el libro marca una estadística que se me hace interesante, es que es el 0.02% de la población mundial. sí, prácticamente O nada. sea, son 15 millones de judíos en el mundo. Ujú, Pareciera que es una población, porque como están por todo el mundo, ¿no? ujú, Pareciera que es una población enorme, pero realmente son 15 millones de judíos en todo el mundo, ¿no? 7 de los cuales están ujú, en Israel, en ujú, el territorio, y los otros 8 están por todo el mundo. O sea, es una ujú. locura, muy poquita gente. Sí, Hay más gente en la Ciudad de México. sí. Pero ese 0.02% de la población mundial acumula el 36% de la riqueza mundial. Wow, Es una locura. una locura. Es una locura. Entonces, creo que ese aspecto de la sabiduría, de la bendición, ¿no? Ujú, de Dios y la gracia mostrada a su pueblo, porque este pueblo judío, a lo mejor nos ujú. estamos desviando un poco, ¿no? Ajá, Pero este pueblo judío es un pueblo que Dios hizo. así es. O sea, no es un pueblo que ya estaba hecho y que Dios adoptó, o sea, dijo, ustedes Ujú, van a hacer, no. O sea, Él los hizo. Él con exactamente. el llamamiento de Abraham, lo sacó de ahí Ujú, del pueblo sumerio, ¿no? De la civilización sí, sumeria, lo sacó y dice, pues aquí voy a empezar un nuevo pueblo para mostrarme, para darme a conocer. es A mí se correcto. me hace muy interesante eso. Pero bueno, regresando al tema de las denominaciones, o sea, Ujú, en el judaísmo se empiezan a dar entonces las denominaciones, para ver si puedo definirlo de esta manera, las denominaciones nacen o parten de las distintas apreciaciones ujú, de la
de la escritura Ujú. y el énfasis que le dan a ciertos aspectos Es correcto. de la escritura. ¿Podemos definirlo así? Así es. Bien. Y de hecho, aunque pareciera que te habías desviado un poquito el tema, no del todo, porque incluso nos deja ver hoy en día un movimiento de judaizantes, Ujú. ¿no? En, Que, en la iglesia, en la iglesia cristiana. cristiana, ¿no? Bueno, pero es otro tema, yo pienso. Y que algunos lo consideran como una denominación, pero si nos vamos a la historia de las denominaciones y vemos los aspectos esenciales, creo que o Pero, sea, nos da como cierta luz, pero lo digo porque aún ahorita pero hablas de las raíces hebreas, por ejemplo. sí, hay algunos que le llaman las raíces hebreas, otros le llaman los del nombre. Digo, a diferencia como de la denominación de los apostólicos de la fe en Cristo Jesús, Los pues se refieren al nombre de Jesús. claro. No, estos se refieren al No, nombre de Dios, así es. el tetragramatón y todo ese Así es. rollo. Fíjate, a mí se me hace interesante porque en algún punto de mi vida, dentro de las miles de cosas que de repente he tenido la oportunidad de leer, en algún punto de mi vida me llamó la atención, ¿no? De hecho, Ujú, tengo dentro de mi biblioteca personal, tengo ahí mi Tanaj y tengo ujú, ¿no? O sea, en mi casa, mi ajá, abuelo, mi familia, siempre fuimos admiradores de la cultura judía, ujú, principalmente por el hecho de que ellos son, y creemos eso, pues, que ellos son el pueblo escogido por Dios, ¿no? O sea, ujú, eso los hace de entrada para nosotros admirables. Y ya después te metes a conocer la cultura como tal y dices, wow, o ujú. sea, a mí me gusta mucho eso. Sí, 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 Pero bueno, coincido. independiente, o sea, creo que en un punto de mi vida me metí ahí a escuchar y a ver qué es lo que decían y cómo pensaban. Y se me hace interesante, pero después de reflexionar y después de, como todo, Ujú, ¿no? Conduces un experimento de campo y llegas a una ajá, conclusión. O sea, mi conclusión es que de repente la iglesia, ¿no? O sea, y hablo de nosotros como iglesia, ujú, estamos tan, cuando nos perdemos, ¿qué haces? Cuando una persona se ujú, pierde, ¿qué haces? O sea, yo tengo una niña de, bueno, cuando mi niña estaba chiquita, hoy tiene 11 años, cuando mi niña estaba chiquita, 4 o 5 años, le dije, hija, ve dónde estamos. Si llegamos a un lugar, un centro comercial, mucha gente, si nos llegamos a separar por algún motivo, si te me pierdes, quédate en el último lugar donde te vi y yo voy a regresar a buscarte. ujú. Una vez se me perdió mi hija, ¿no? Esto lo estoy revelando. No sé si lo ve su mamá se va a dar cuenta. Una vez se me perdió mi hija en, en, este, en una plaza, en un centro comercial. Y cuando me di cuenta que se me había perdido, me regresé a buscarla y estaba en el lugar donde la había dejado. Ujú, Entonces, cuando yo me pongo a leer y a ver raíces hebreas y las ujú, perspectivas rabínicas, todo esto, o sea, es muy atractivo, muy appealing, ¿no? O sea, te ujú. llama la atención porque el conocimiento da comezón. Sí, claro. O sea, aprendes algo y quieres aprender más y más y más y más y más y más. Ujú, Pero a veces es más ese buscar, o sea, como ese estoy perdido y me voy a poner a buscar y voy a ir a buscar al origen, ¿no? ujú. Pero la realidad de las cosas es que el origen del cristianismo no es Cristo, pues, es Jesús. Es correcto, sí. No es el judaísmo. El judaísmo, en el judaísmo o del pueblo judío, digamos, es, eh, es nacido el Cristo. Ujú, Es decir, el pueblo judío da a luz al Cristo. O ujú, sea, el pueblo judío está, de acuerdo a la perspectiva paulina, por ejemplo, o sea, cuando habla de la simiente, ujú. en Romanos, ¿o qué es? Romanos, sí. O sea, dice, habla de la simiente, no de las simientes. Ujú, Y así dice Romanos, que es como capítulo 4 o 5, una ujú. cosa así. Está entre el 1 y el 13. Ajá. ¿No? Este, o sea, entonces el pueblo judío da a luz al Cristo, porque Ajá. es el pueblo a quien se le prometió todo ese rollo, y Cristo es el que Ujú. da a luz a la iglesia. O sea, la iglesia existe gracias a Cristo. Es decir, Es correcto. la esposa existe gracias al esposo, Ujú. ¿no? Sí, completamente. Y eso es muy importante para entender el, el- la visión, porque al final de cuentas lo que se trata de poner sobre la mesa es, yo no quiero apegarme ciegamente a una denominación, sino reflexionar en las denominaciones y entender cada aspecto de unos y saber con cuáles me siento afín y cuáles no. Y es muy válido, ¿no? Estaba leyendo un artículo de esta página que muchos lo utilizan como motor de búsqueda cristiana, que es Coalición por el Evangelio, y estaba hablando sobre la diferencia entre aquellos que creen que viene el arrebatamiento
antes o después de la tribulación. Milenio, premilenio, Exacta- amilenio. Exactamente, ¿no? Entonces, pero en estas dos posturas de si la iglesia pasaba o no la tribulación, muy sabiamente creo yo, el escritor decía, miren hermanos, son aspectos secundarios, no nos peleemos. Yo en lo personal creo que la iglesia pasa la tribulación. Decía, pero si el Señor me lleva, les prometo que no le voy a decir, no Señor, espérame, déjame tantito, la tengo que pasar. O sea, es un aspecto secundario. Claro. Y eso es lo que da lugar a las denominaciones, pero que coinciden en el fundamento. Ahora, en ese sentido, y a lo mejor alguien de nuestra audiencia se pueda sentir ofendido con eso que voy a decir, pero en ese sentido, las denominaciones cristianas, y para nosotros, desde una perspectiva teológica, incluirían la Iglesia Ortodoxa, incluso hasta la Iglesia Católica. Totalmente. O sea, el cristianismo es el cristianismo. Exactamente. Ese es el conjunto y los otros ya forman parte, o sea, ya se forman subconjuntos, ¿no? Exactamente. De hecho, yo le platicaba en una de las clases que me tocó dar ahí en la iglesia, que alguien me decía, ¿tú no eres católico? Y yo le decía, sí, sí soy católico. Solo no romano, pues. No, pero se habla de la universalidad de la iglesia. Entonces, creo yo que hablando de las denominaciones, obviamente la denominación católica, apostólica romana, pues tiene su manera de ver las cosas y que ha prevalecido, obviamente por los antecedentes históricos que vimos en el programa pasado. Si no lo vieron, pues vayan al programa pasado. Está muy bueno el pasado. Pero al final tienen aspectos muy interesantes, que además lo que platicamos fuera de cámaras es que una cosa es la teología católica y otra cosa es la práctica, ¿no? Y eso no solamente dentro del catolicismo, ¿eh? Dentro de todas las denominaciones. Todas las denominaciones Sí. del cristianismo. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, podemos ver en el catolicismo romano que ellos te dicen, bueno, pues en el Concilio Vaticano II se acordó que los protestantes somos hermanos de ellos. ¿Sí nos aceptan? Sí nos aceptan y el bautismo a nosotros es válido y los sacramentos protestantes son válidos, pero pregúntale a alguien o pregúntale a un sacerdote de edad avanzada y te va a decir, no, o sea, ustedes son hijos de Lutero y son una secta y cosas así, ¿no? Son los rebeldes. Exactamente. Entonces, porque una cosa es, digámoslo así, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿verdad? Claro. Pero en ese sentido, yo considero, y una apreciación muy personal, que incluso la Iglesia Católica es una denominación cristiana. Claro, y no estamos, o sea, bueno, yo no creo que estemos hablando en este momento, porque también, o sea, Uh-huh. no dudo que haya alguien que vaya a escuchar y que Uh-huh. sea que tenga como una orientación teológica, ¿no? Tampoco estamos hablando Uh-huh. de universalismo, porque no estamos hablando Sí, no, de los zoológico, ¿cómo dijiste? Del concepto de la salvación. De la soteriología. ¿Cómo? Soteriología. Soteriología, qué palabra. O sea, no estamos hablando de los conceptos o del estudio de la salvación, Ajá. sino desde la perspectiva totalmente de la apreciación de la escritura, ¿no? Es correcto. Porque derivado de la apreciación de la escritura viene el segundo punto, que es otro tema, amigo, Uh-huh. que es la doctrina. Sí. Lo entiendo así, lo veo así y lo enseño así. Es correcto. ¿No? Pero eso, amigo, quisiera que fuera para el siguiente. Muy bien. ¿Te late? Perfectísimo. Familia, hasta luego. Nos vemos.